Las cosas se salieron de control en Guatemala desde la Semana Santa del presente año. Las medidas de prevención fueron pasadas por alto por muchas personas que salieron a pasear. Lamentablemente, las secuelas son graves y el país está de luto. El número de personas infectadas es alarmante y aterrador el número de víctimas mortales. Pese a ello, lamentablemente son muchas las personas que han relajado las medidas. Salen a pasear y no se cuidan. Utilizan la mascarilla como un estorbo en la barbilla o la garganta. No se limpian las manos. No se limpian adecuadamente cuando vuelven a casa. No respetan el distanciamiento físico. Y el saldo es trágico. En este momento está comprobado que el virus ha mutado y en Guatemala las variantes están provocando estragos. Son más contagiosas y más mortales que la cepa original. Afectan a todos por igual. Se dice que están afectando principalmente a los jóvenes, pero esto ocurre porque son los jóvenes los que acuden a fiestas, los que llegan a reuniones con los amigos, donde no se respetan las medidas de bioseguridad. Esos jóvenes, al volver a casa, infectan a sus padres y abuelos. Muchas de estas personas, lamentablemente, han muerto. Pero también están muriendo personas jóvenes, personas que por su edad se creía que eran fuertes y su sistema de defensas funcionaba de manera óptima. El virus no respeta a nadie y todos estamos expuestos. Los hospitales llegaron a su capacidad máxima. Los médicos y enfermeros están cansados. Hacen lo que está en sus posibilidades, pero todos los días se reportan decesos. Guatemala, la situación es grave. No es momento para bajar la guardia. Por el contrario, debemos extremar las medidas de prevención para llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Las vacunas no evitan el contagio. Aún con las 2 dosis, usted puede enfermarse y puede enfermar a sus seres queridos. El objetivo de las vacunas es evitar que termine en un hospital. Pero ojo, porque en casos especiales incluso se ha reportado el fallecimiento de personas con el esquema de vacunación completo. Todos somos libres de hacer lo que nos dé la gana, de eso no hay duda. Pero en este momento debe pensar y actuar con responsabilidad, porque un momento de alegría puede desencadenar una tragedia en su familia. Cuídese, cuide a los suyos, pídale a Dios por los enfermos, por los médicos, pídale a Dios por el descanso eterno de las víctimas mortales de la pandemia. Noche de toque de queda, abrimos esta emisión con los datos de la pandemia que sigue azotando a Guatemala y el mundo, el COVID-19. Así es, la situación es complicada en suelo guatemalteco, así que seguimos hablando de este tema y a continuación justamente vamos a actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Atención a la pantalla, tiene usted ya esta última actualización proporcionada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública que nos indican que ayer, domingo 5 de septiembre del 2021, se realizaron un total de 6.410 hisopados. Recordemos que durante el fin de semana es menor la cantidad de personas que se acercan a realizar el hisopado, aunque tenemos un número alto de nuevos contagios, prácticamente cerca de los 2.000 contagios apenas por 6.000 hisopados realizados, 1.770 nuevos casos en apenas 24 horas y más lamentable aún, amigo televidente, se reporta el fallecimiento de 50 personas más, ninguna en las últimas 24 horas
pero sí en fechas anteriores. Lamentablemente, 50 personas más han perdido la vida a causa de la pandemia. Le vamos a mostrar ahora cuál es la situación general del COVID-19 en Guatemala. 488.538 casos se han registrado en suelo guatemalteco desde aquel pasado 13 de marzo del 2020. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado en nuestro país 427.957 personas. Mucha atención, se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, 12.315 víctimas mortales. 12.315 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del COVID-19 y continúan siendo portadores del virus 48.260 personas. Por eso es importante no relajar las medidas, seguir cuidándonos, amigo televidente. Vamos a actualizar también el proceso de vacunación en nuestro país. Nos muestra la primera casilla, esa cifra de 3.485.247 hace referencia a las personas vacunadas ya con la primera dosis. Luego, las personas que ya han sido vacunadas con el esquema completo o con las dos vacunas, hablamos ya de 1.452.326 personas, muy cerca ya del 1,5 millones de personas que ya cuentan con ese esquema completo con las dos vacunas. Recordemos que el estimado es de más de 10 millones de personas aptas para recibir la vacuna en nuestro país. Y más abajo se muestra la cifra de la cantidad de dosis que han sido administradas en suelo guatemalteco, ya muy cerca de las 5 millones de vacunas. Hablamos ya para este lunes de 4.937.573 vacunas administradas en nuestro país. Recuerde que el proceso de vacunación continúa. Es importante que usted registre sus datos y que se acerque a los centros de vacunación. Importante también seguir extremando esas medidas, lo decíamos, Cori, el distanciamiento social, utilizar la mascarilla, son pues disposiciones muy importantes. Así es, Pablo. Y precisamente hablando de importantes disposiciones, vamos a trasladarnos en este momento con nuestra compañera Jensi López, quien se encuentra en vivo en el Congreso de la República. Esta noche se debate la aprobación, improbación o modificación del estado de calamidad pública decretado por el organismo ejecutivo. Se está realizando la votación, Pablo, en el seno del organismo legislativo, y es Jensi López quien nos amplía el detalle de esta noticia. Adelante, Jensi, la escuchamos. Hola Corina, hola Pablo, efectivamente nosotros seguimos ubicados en el Congreso de la República. Hace una hora inició la votación en tercer debate del estado de calamidad. Hablamos del decreto 8/2021. Se necesitan 81 votos para que el estado de calamidad sea aprobado en su tercer debate. Sin embargo, el tablero electrónico marca el voto favorable de 67 diputados, es decir, que se está a 4 votos de que el estado de calamidad sea aprobado en su tercer debate. Si en caso se llegan a contar con los 81 votos necesarios, aún queda un camino largo por recorrer, puesto que luego iniciaría la aprobación por artículos y redacción final. Pero acá se tiene conocimiento de que hay al menos 20 enmiendas, las cuales estarían presentando los diputados a este estado de calamidad. Logramos observar que una de ellas precisamente establecía que el toque de queda iniciara a las 18 horas y finalizara a las 3 de la madrugada. La sesión plenaria inició hace más de 5 horas y los diputados, previo a entrar a votación, precisamente emitieron y razonaron su opinión por aproximadamente 4 horas y media. La votación continúa detenida. Se necesitan 4 votos para lograr los 81 que son necesarios para que se pueda aprobar en su tercer debate este estado de calamidad. Ahora bien, ¿qué ocurre si se cierra la votación y no se logra la aprobación de este decreto? Algunos diputados han explicado que el estado de calamidad perdería vigencia. El ambiente es un poco tenso acá en el Congreso de la República. Hay diferentes opiniones sobre el estado de calamidad. El tablero electrónico marca la presencia de 156 diputados y precisamente 77 ya emitieron su voto a favor y 79 están pendientes de votar.
De momento, el toque de queda sigue vigente hasta que los diputados finalicen con la discusión y la votación de este estado de calamidad. Recuerde, el toque de queda está vigente de 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada del siguiente día, así que es importante que usted lo tome en cuenta. La discusión continúa en el Congreso de la República y en los próximos minutos podríamos conocer si el estado de calamidad pierde vigencia o si continúan estas disposiciones presidenciales. En cámara, Werner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias a Jensi López por la actualización de esta información, Pablo. Estaremos pendientes en el transcurso de esta emisión de T13 Noticias Impacto Informativo de cómo se desarrolla la votación en el organismo legislativo. Así es, en cualquier momento nos volvemos a enlazar en vivo con nuestra compañera Jensi López desde el Congreso. Por ahora seguimos con el tema, seguimos hablando de la pandemia y se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Tenemos que hablar también de las nuevas medidas adoptadas en Totonicapán. Mucha atención. Suspendidas quedaron las actividades patrias y fiestas patronales en el departamento de Totonicapán. En una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, la cual está integrada por autoridades de salud, sector comercio, municipalidad, iglesias, sector transporte y autoridades comunitarias, se concluyó que el próximo sábado 25 y martes 28 de septiembre, el municipio permanezca cerrado en su totalidad. La idea es evitar las aglomeraciones por dichas actividades, tomando en cuenta que los hospitales en la región se encuentran saturados y ya han fallecido más de 280 personas. Los 2 días el toque de queda será de 24 horas, con los cuales las autoridades municipales esperan que se logre mitigar el virus. Y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que durante agosto se reportaron 105,000 casos positivos de COVID-19. El 23% corresponde a personas vacunadas. El incremento de casos de COVID-19 anunciados desde hace algunas semanas alcanzó un total de 105,922 casos reportados del 1 al 31 de agosto. De estos, 24,667 personas vacunadas se contagiaron. Es decir, que un promedio de 23 de cada 100 personas ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero de este total tan solo 465 requirieron hospitalización. Aproximadamente tenemos más de 400 personas que han estado hospitalizadas y que tienen algún antecedente de vacunación. La mayor parte de esas personas, si mal no estoy, son 390 personas que han estado hospitalizadas y que tenían un antecedente de primera dosis. Y 75 personas aproximadamente son las que han estado hospitalizadas que tienen o han tenido esquema completo. Entonces la cantidad obviamente es menor a la que se refleja en la cantidad de personas que están hospitalizadas. Ese es un dato que se da a nivel incluso internacional, de que entre mayor vacunación o esquema de vacunación tengamos en la población, menores casos hospitalizados vamos a tener en cada uno de los países y menores fallecimientos con antecedente vacunal. A decir de las autoridades de salud, aunque las personas se vacunen contra el COVID-19, siguen propensas a contagiarse si no acatan las medidas de prevención. Pero al estar inmunizados es menor el riesgo de presentar complicaciones por la enfermedad. También actualizamos la situación prácticamente saturada en los hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vamos también a actualizar la información en torno al hospital en el Parque de la Industria. Se espera a médicos cubanos apoyen a los doctores guatemaltecos. Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS se encuentran preocupadas ante el incremento de pacientes con COVID-19. La saturación en los hospitales ha sido de 85 hasta el 100%, con más de 500 camas ocupadas por este tipo de pacientes. Esperan incrementar la capacidad para atender a pacientes con el virus, con un aproximado de 216 camas en el Hospital Modular de la Zona 11, el cual estará habilitado aproximadamente dentro de un mes. Una brigada de médicos
médicos cubanos se unirán a la atención de pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. 11 serán los médicos que se unirán a 156 guatemaltecos que ya laboran en dicho hospital. Por el momento, esta brigada atiende pacientes con COVID-19 en el interior del país. Las autoridades de salud recomiendan a la población no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad, porque aunque se están habilitando más camas, el personal no se daría abasto para atender a todas las personas. Tenemos actualización T13, amigo televidente. Hace minutos estábamos enlazándonos al Congreso de la República. Ya en este momento ha cerrado la votación. Los diputados no aprobaron el estado de calamidad pública. Mucha atención, hablábamos de 77 votos que se tenían a favor. En este momento la votación se ha cerrado. Recordemos que se necesitaban 81 votos para aprobar este estado de calamidad pública. Sin embargo, la votación ha cerrado y, como indicamos, no se ha llegado a ese número de 81 votos para aprobarlo. De esta manera queda inaprobado este estado de calamidad, improbado por los diputados del Congreso de la República. En este momento van a votar para improbarlo. De hecho, recuerde que este era el decreto 8/2001. Recuerde también, amigo televidente, que en este momento el toque de queda continúa vigente de 20 horas de 8 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Si esto continúa de esta manera, mañana ya no tendríamos toque de queda en nuestro país. Le indicamos, y esa información de último minuto, las votaciones han cerrado en el Congreso de la República únicamente con 77 votos. En este momento va a iniciar otra votación en el Congreso ya para improbar este estado de calamidad pública que, recordemos, había sido ya pues anticipado por el presidente de nuestra República. Faltaba ver qué era lo que ocurría en el Congreso. Le indicamos, de último minuto no ha sido aprobado por esa falta de votos. 77 votos a favor de los 81 que se necesitaba para aprobar el estado de calamidad. Es importante información de último minuto, amigo televidente. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso de la República.